del dólar. Correcto. ¿Y los términos de intercambio mejorarían? Mejorarían los términos de intercambio. Buscar un equilibrio en el presupuesto de la nación y elevar en un futuro los aranceles de importación. O sea, un momento proteccionista. Proteccionista. Vamos a proteger el mercado interno para volvernos fuertes, para poder ir a competir en el exterior, mejorando los términos de intercambio. Mejorando los términos de intercambio. Eso es lo que va a plantear. Con esas medidas, Colombia podía reducir la demanda por importaciones. Va a aumentar el impuesto a la renta con el fin de mejorar el desequilibrio, porque el impuesto a la renta, al igual que el IVA, son los dos principales recursos que tiene un gobierno De financiamiento. para financiamiento, para el gasto público. Bueno, durante el 49 Colombia se ayudó además con la producción de oro y con las emisiones de bonos de defensa. Ahí sí saca una primera emisión de bonos de defensa. Entonces, de esa manera va a captar dinero en los mercados internacionales, pero principalmente los bonos de defensa fueron vendidos en Colombia, ¿cierto? Es decir, hay un desglose entre el TES, los títulos de tesorería y los bonos. Los bonos generalmente son más ventas hacia el exterior, para colocar bonos colombianos en mercados bursátiles internacionales. Y para financiamiento interno estarían los famosos TES. Entonces estos bonos para la defensa no tuvieron tanto la característica de ser puestos en los mercados internacionales, pues de hecho Europa apenas estaba reconstruyendo. Ajá, ¿Cierto? Claro. No había. Entonces, realmente la única manera era con títulos de tesorería interna, que se cobran las empresas para poder financiar parte de estos desequilibrios. Con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en solo 12 meses, cuando uno mira las estadísticas de abril del 48 a abril del 49, la tasa de cambio va a pasar de $2.70, ¿cierto? $2.70 por un peso. Va a pasar a $3.12. Es decir, va a tener un comportamiento, un crecimiento del 15.55%. Entonces mire que una primera crisis que va a vivir el país después de creado el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional fue la crisis del 48 a raíz de los problemas con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Ahí tuvimos unos primeros desequilibrios. Entre 1950 y 1949 se creó una misión que se llamó, que fue la misión del Banco Mundial, también se le llama la misión de Lowshin-Curry. Esa es la que más la gente conoce, pero realmente él fue el que la dirigió. Lowshin-Curry fue el que la dirigió, pero fue la misión del Banco Mundial del 49. O sea, aparece el Banco Mundial en el 49 por primera vez. Y esta comisión era principalmente hacia el desarrollo económico. No era una comisión para préstamo de dinero, como la del 48, que era cómo logramos salir de la crisis en cuenta corriente de los déficits de capital ocasionados o cómo lograr reducir la cuenta de capital, las devaluaciones, ¿cómo reducirlas? No, esta va a ser principalmente, esa es una comisión hacia el desarrollo económico. Entonces, allí se pusieron en marcha ciertas reformas cambiarias. Entre ellas está un sistema de cambios múltiple. Este sistema de cambios múltiple es pensar
cuáles son los productos que más exporta Colombia. Entonces, los términos de referencia para el cambio entre pesos y dólares va a ser una tasa de cambio para el café, una tasa de cambio para el petróleo. O sea, entonces, Colombia para ese momento, el producto más importante de exportación es el café. Y el segundo producto de exportación importante es el crudo. Entonces existía una tasa de cambio para el café, para estos productos de exportación y para el crudo. Y cuando yo celebro con el país que estoy negociando el café y que estoy negociando el crudo una tasa más alta, es una manera de colocar mi producto más competitivo. Si este país le está vendiendo a tanto, yo le puedo vender a esto. Y yo lo logro devaluando. Entonces, vamos a aumentar la tasa de cambio. Y al aumentar la tasa de cambio, tengo que darle más pesos a usted por $1. Ajá. Vamos, aclaremos ese concepto un poco. Sí. La tasa de cambio es los precios relativos de nuestra moneda frente a otra moneda, a la divisa. En este caso, hablamos del dólar estadounidense como moneda principal dentro del contexto mundial. La tasa de cambio para esa época era una tasa de cambio fija, una tasa de cambio que no obedecía a las leyes del mercado. Para eso estaba el Banco de la República como principal objetivo, controlar la inflación. También intervenía en la tasa de cambio. Sí. Entonces ya uno podría comenzar a hablar del Banco de la República como política monetaria y como política cambiaria. Entonces, para aclarar ese concepto de la tasa de cambio, simplemente es el valor de nuestra moneda en términos de la divisa, digamos, fuerte, que se llama el dólar estadounidense, donde se transa, digamos, a nivel mundial las exportaciones. Y principalmente en Colombia, los commodities. Los commodities. Porque Colombia es un país netamente agrícola y un commodity es simplemente una materia prima, un insumo que sirve para la producción de bienes finales. Entonces, el fin de la misión, para concluir para esta época, el fin de la misión del Banco Mundial, liderado por Lau Shin-Kerry, era la ampliación del mercado nacional e internacional como estrategia para salir del subdesarrollo. Pero eso se lograba solo aumentando las exportaciones vía aumento de la tasa de cambio. O sea, devaluando nuestra moneda. Devaluando nuestra moneda. Entonces, ¿cómo Colombia podía crecer más vendiendo más? Pero si somos honestos, estamos haciendo algo como no muy bueno. Estamos entregando más café por los mismos dólares. Lo decía nuestro querido y adorado colega. ¿Cuál? ¿Quién? Fundador de la CEPAL. Ah, ya. De la CEPAL está Raúl Previs. Y Osvaldo Zunker. Y Osvaldo Zunker, cuando empezaba a hablar de la caída de los términos de intercambio. Esa es, digamos, toda la posición. Exactamente. Adelante. Entonces, listo. Entonces, miren que ese mecanismo, pues sí, sirvió. Para 1950 la economía colombiana era una de las más prósperas de América Latina, tanto por el crecimiento del PIB como por el control cambiario. La inflación durante los primeros 6 años de la década de los 50 fue baja, gracias a la política de restricción de crédito primario, principalmente el mecanismo del encaje bancario. El encaje bancario llegó inclusive a ser del 100%, es decir, con 0 préstamos de dinero, y el encaje bancario se usaba para controlar la cantidad de dinero en circulación. Entonces, al aumentar el encaje se podía prestar menos dinero y eso restringía o hace una política monetaria restrictiva, reduce la política monetaria.
Entonces, el mecanismo es, si estamos creciendo, si ya tenemos buenas exportaciones, si el campesino está sacando más café y el café se está volviendo un producto rentable, lo mismo que tenemos el crudo, ¿cierto? Y algunos productos agrícolas, principalmente del café, porque recordemos, como le decía Mariano Arango, uno de los más grandes conocedores del café en Colombia, Mariano Arango afirmaba que en Colombia casi el 50% de los municipios son cafeteros, viven política económica y financieramente del café. De los 1.102 municipios que tiene el país, 500 municipios viven del café, 500 municipios viven del café. Cerca del 50%. Cerca del 50%, ¿cierto? Entonces, ello va a permitir de que, obviamente, la tasa de referencia para estos productos que estaban, digámoslo así, en cierta medida en auge para mejorar la situación del campesino, entonces ya para 1957, que es otro pico en las tasas de cambio, para exportaciones cafeteras y de hidrocarburos, principalmente el del crudo, va a pasar de $4,80 a 6,12. Va a pasar de 4,80 a 6,12. Mire que dar 4 pesos, ¿cierto? 4 pesos con 80 centavos por $1. Vamos a pasar en tan poco tiempo de 6 pesos con 12 centavos. Cerca de un incremento del 50%. Cerca de un incremento del 50% en 1957. Es decir, los términos de intercambio se ampliaban. Colombia debía entregar más commodities, café y crudo, por menos dólares, lo que hacía más competitivos los productos nacionales en el exterior, a través del mecanismo de la devaluación. Eso, la devaluación, sumado a las presiones del gobierno por créditos, hicieron que la inflación de 1956, que fue del 7,8%, pasara al 20,2%. Y ahí viene otra gran inflación de la economía. Otra gran inflación de la economía. Entonces va a pasar del 7,8 al 20,2. Va a tener una inflación que ya superó el dígito. Ajá. Ya superó un solo dígito, ya pasó a 2 dígitos. De donde surge la pregunta, uno se podría hacer la pregunta, profesor. Mauricio, ¿qué tanto benefició a la estructura económica productiva la misión del Banco Mundial en el 49? Esa sería la pregunta. Esa es la que a uno le queda como duda, ¿cierto? Porque si la finalidad de esa misión del Banco Mundial en el 49 era mejorar los términos de crecimiento económico de Colombia a nivel interno y a nivel internacional, lo que uno observa es que esos crecimientos económicos del PIB, esos crecimientos económicos supuestamente del intercambio, por mayor devaluación, que incentiva las exportaciones, realmente no está favoreciendo la economía interna, sino que está disparando la inflación. Una cosa es crecer por producción. Ajá. Otra cosa es crecer por precios, porque es que la producción yo la puedo mirar como precios por cantidades, que es lo mismo que el ingreso. Entonces yo simplemente hago una sumatoria de todos los bienes, el precio de todos los bienes por la cantidad de todos los bienes que están vendiendo. Eso finalmente es el PIB. Pero de manera real está creciendo es por precio, no está creciendo por cantidades. Sí, eso es cierto. Vamos a digamos, a ampliar un poco o aterrizar un poco ese concepto del PIB nominal y el PIB real. Si la producción de mi país crece por vía precios,
o sea, los ingresos crecen. Por vía precios vamos mal, porque no está creciendo la producción. Y lo que verdaderamente se requiere, profesor, es que crezca la producción, no que crezca el nivel de precios. No hay ese nivel. El PIB real, definitivamente ese sí nos va a mostrar a nosotros un mayor ingresos por aumento de los precios. Por eso nosotros en economía, para que entiendan, digamos, las otras disciplinas, utilizamos los precios corrientes y los precios constantes. Correcto. El crecimiento económico del país se debe medir en precios constantes para mirar efectivamente si la producción aumenta. Entonces ahí hablando de, digamos, de esa gran incógnita del papel del Banco Mundial, se generó verdaderamente el crecimiento económico, o sea, el aumento de la producción necesario para potenciar el desarrollo económico, o finalmente simplemente era un asunto de ingresos para mejorar la balanza. Pero es bueno aclarar esto, profesor, a raíz de lo que usted está diciendo. Para los economistas hay una ley, y es que la parte monetaria debe crecer conforme crezca la producción, para que no cause inflación, ¿cierto? Si está creciendo la parte productiva, es normal que se esté demandando más dinero para apoyar ese crecimiento productivo, en pago de salarios, materia prima y todo lo demás. Pero aquí no está creciendo por producción, Correcto. sino por devaluación de la tasa de cambio. Y eso es otro cuento. Es decir, una cosa es que Colombia crezca devaluando la moneda, haciéndola que pierda valor. Otra cosa es que la moneda gane valor porque es más productivo el país, ¿cierto? Así como el dólar gana valor porque el dólar representa la economía de un país cuya producción es altamente competitiva en los mercados internacionales. Correcto. Y Colombia está compitiendo en los mercados internacionales, es devaluando, es decir, haciendo que su moneda valga menos, y ahí viene un error, ¿no? Entonces el crecimiento de la inflación obligó al Banco de la República a fijar una tasa, un encaje del 100%. Eso es peor. Un encaje del 100% significa que usted no puede prestar dinero. Todo lo que entra al banco comercial interno se queda dentro de las bóvedas, dentro de la caja fuerte del banco. El banco no puede prestar dinero, porque el encaje es del 100%. Peso que entró, peso que se quedó. Entonces, ahí viene otro problema. No crece la inversión. No crece la inversión. Y uno se pregunta, ¿cierto? Esa misión del Banco Mundial del 49, liderada por Lawson Kerry, realmente, ¿cuál fue el aporte? En los papeles que me encuentra el Banco Mundial, principalmente estuvo en el desarrollo de obras de infraestructura, no en el sistema de producción. Estuvo, pero obviamente que eso va a favorecer la producción, pero estuvo principalmente en inversiones de infraestructura. De 1948 a 1960, Colombia dependía exclusivamente de los productos agrícolas y mineros. No se dio una política de industrialización que hicieran más competitivas las manufacturas nacionales, o se ampliara la oferta de nuevos productos. Eso es lo que estamos diciendo. Pero ya va a llegar 1963, 1967, y va a aparecer la preocupación en economía con el decreto 444, que se llamó el famoso Plan Vallejo, y que hace parte de lo que usted mencionó ahora, profesor Mauricio Manrique Miranda. Va a ser parte de las políticas de la CEPAL, del Centro de Estudios para América Latina. El Centro de Estudios para América Latina
va a tener una importancia muy alta, y es porque ellos van a pensar en cómo lograr una filosofía de la liberación, es decir, que en esos términos de intercambio nosotros dejáramos de ser pensados como la despensa de los países europeos, y que así como Europa podía progresar, nosotros también podíamos progresar. He ahí la importancia de la idea keynesiana, de esos subsidios de apoyo, de tomar de los países con balanza de pagos superavitaria, empezar a formar un fondo para prestarle a los países de balanza de pagos deficitarias y cerrar la brecha de crecimiento entre unos países muy ricos y otros países muy pobres. Porque una cosa es yo hablar de una África subsahariana, ¿cierto? Otra cosa es yo hablar de países como Colombia, como Chile, como Uruguay, países que tenemos una economía en América Latina de las más prósperas. Sí. ¿Cierto? Y Argentina en su momento. Y Argentina en su momento antes de Kirchner. Ajá. ¿Cierto? Entonces, pero fue por el pago de la deuda externa, pero ya ese es otro cuento Esa es otra reflexión. esa es otra reflexión que podíamos charlar en cualquier momento. Entonces, mire que aquí hay un problema número uno, es que en la filosofía de la liberación nosotros tenemos que buscar que el crecimiento también sea para nosotros, y no que la historia siga marcando que unos países crecen a costa de nosotros. Entonces viene de la CEPAL, como lo plantea Raúl Prebisch, Osvaldo Zunker, va a ser la sustitución de importaciones. Entonces ya Colombia por primera vez se va a meter en ese cuento. Y en la sustitución de importaciones, entonces Colombia va a poder llegar a mejorar notablemente. Vea, para 1923, que eso va como a reforzar, la ley primera va a buscar elevar los salarios mínimos y los va a elevar en un 40%. Eso va a causar más inflación. Total. Porque ya estamos diciendo que en Colombia hay una capacidad competitiva que se está generando es con la devaluación de la tasa de cambio, no con la ampliación del sector productivo, no. Se hacen obras de infraestructura que son necesarias, obviamente que son necesarias y eran fundamentales, pero en Colombia no existe una política propiamente dicha para la industrialización, y eso va a ir solo hasta el decreto 444. Entonces, para el 63 el Fondo Monetario le va a pedir a Colombia que trate de mejorar el sistema, los salarios, y Colombia lo hace. Colombia lo hace, acepta esa recomendación del Fondo Monetario Internacional, y esos salarios se ajustan por primera vez en Colombia en un 40%, y van a tener un ajuste automático a los 6 meses de acuerdo al comportamiento de la inflación de enero a junio. De enero a junio. Eso no se da en la economía colombiana. Entonces coge y eso obviamente tira los precios hacia arriba. De igual manera, la restricción a la importación a través de una sobretasa del 9% facilitó los crecimientos de la tasa de cambio y de la inflación. De 1960 a 1962, la tasa de cambio creció en un 34.2. Mire que va tomando crecimiento, de un solo dígito, pero va tomando crecimiento. Pero ya, ¿qué va a pasar? Va a pasar de $6.70, 6 pesos con 70 centavos por $1. Va a pasar a 9 pesos por $1. Eso es un crecimiento del 34.2%. Es un crecimiento alto. Muy alto. Mire que vamos creciendo poquito. Alguien puede decir, no, pues que la tasa de cambio está a 3.800, 3.750. Sí, pero es que tiene una historia.
¿cierto? Cómo van evolucionando los términos de intercambio. Y es importante que entiendan desde dónde comienza y por qué ¿Y por qué comienza esa devaluación que hoy qué? tenemos en más de 3.000 pesos. En más de 3.000 pesos, vamos para allá, vamos para allá. ¿Qué va a pasar aquí, amigos? Aquí va a pasar algo muy importante. Si bien dentro de 1960 a 1962 pasa de 6,70 a 9, en solo un año, del 62 al 63, pasa de 9 pesos por un dólar a 13 pesos con 50 centavos por un dólar. Ya ahí el crecimiento se ve mucho más alto, por recomendaciones del Fondo Monetario para una tasa de cambio más realista. O sea, la noticia: aumenta los salarios, Más dinero circulando. y ponga una tasa de cambio para los productos de exportación más realista, no es del 9, no es de 13,5. Colombia lo acepta, porque es una propuesta, ¿cierto? Entonces miren que el crecimiento, lo que queremos decir, profesor Manrique, y que nosotros lo vemos desde la historia, ese Colombia ha crecido es con una devaluación. Esa es como la parte, es decir, seguimos exportando lo mismo, es que la realidad está ahí. No están saliendo nuevos productos de exportación. Representativos. Seguimos exportando lo mismo, ¿cierto? Principalmente productos agrícolas y el producto de petróleo. No petróleo, ojalá fuera petróleo. El crudo. Entonces seguimos exportando netamente commodities. Y entonces entendamos algo. El por qué hoy, lo importante de esta reseña histórica es entender que la balanza de pagos, las exportaciones, la cuenta corriente colombiana hoy sigue dependiendo exclusivamente de esas exportaciones vía devaluación de la moneda. Sí. Entonces, a partir de esto es que nosotros debemos entender la importancia que ha tenido la planificación económica por esta época, que esa va a ser nuestra próxima reflexión, sí. La planificación económica, la descentralización y la administración pública, esa va a ser nuestra próxima reflexión, a partir de entender que la política económica ha ido enmarcada en aras de esa devaluación que el profesor Ángel Emilio muy bien nos ha descrito acá. Listo. Adelante, profesor. Bueno, entonces miren que, como resumiendo esta parte histórica, menos hasta la década de los 60, desde el 48 hasta los 60, o bueno, hasta bien entrado a los 60, podemos concluir lo siguiente. Es decir, ante la ausencia de un sector agroindustrial, me atrevería yo a decir, profesor Mauricio, agroindustrial, porque estamos exportando productos en mata, estamos en commodities. Ajá. En materias primas. Entonces, es decir, ante la ausencia de un sector agroindustrial con acompañamiento de laboratorios universitarios, capaces de aprovechar las ventajas competitivas, la única forma de ser competitivos en precios es devaluando la moneda. La teoría económica tiene algo muy lindo. La teoría económica afirma que usted puede, en el corto plazo, mejorar los términos de intercambio, Sí. devaluando. Pero en el largo plazo, la única manera de poder acabar con el crecimiento de los precios es con la inversión en capital, con la inversión productiva. Yo quisiera mostrarles un gráfico que al menos nos va a resumir parte de lo que hemos venido argumentando. Permítame, les muestro, permiso, me pongo de pie
quiero mostrarles este gráfico en el cual van a aparecer al menos 4 variables importantes. Una, la azul, que me va a mostrar a mí una tasa de cambio, un PIB. La azul me va a mostrar un PIB que sí, hay un crecimiento en Colombia, si ustedes observan, está por encima de cero, está por encima